Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Resulta que en el libro de San Juan, el Señor Jesucristo menciona 7 yo sois referentes a Él. Es decir, que el Señor Jesucristo se identifica mediante el yo soy 7 veces, por lo menos. Y esto lo encontramos todos estos 7 yo soy de Jesús precisamente en el Evangelio según San Juan. Entonces quiero que miremos los 7 yo sois del Señor Jesucristo en San Juan. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, quiero hacer una parte explicativa acerca de qué significa ese yo soy respecto al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Hay por lo menos 4 cosas que significa esos 7 yo sois. Esas 4 cosas son que el yo soy implica la deidad del Señor Jesucristo, o sea, que Jesucristo es Dios. Recordemos que cuando el Señor Dios se reveló a Moisés, se reveló como el gran yo soy, ¿cierto que sí? O sea, el Dios eterno. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo de sí mismo que es el yo soy, está hablando de que Jesucristo es Dios eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios, Dios el Hijo. Recordemos que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Jesús como el yo soy, se está hablando de que es Dios eterno, como el Padre es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Él siempre es Él, es decir, es el eterno yo soy. Él dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el eterno. Pero también está hablando, por supuesto, de su identidad. ¿Por qué? Porque dice yo soy. Es inconfundible, ¿cierto que sí? Habla de la identidad del Señor y nosotros debemos conocerlo, ¿cierto que sí? Y no confundirlo con nadie. Habla de su identidad y esto precisamente habla de su exclusividad. Es decir, que Jesucristo es inconfundible. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrían falsos cristos, pero nosotros tenemos que conocer al Cristo verdadero para no confundirlo con cualquier otro Cristo. Esto es muy importante y aquí quiero hacer énfasis, es que muchas personas pretenden adorar a un Dios que no conocen. Escúcheme bien, adorar a un Dios que no conocen. Muchas personas pretenden amar a un Dios que no conocen. Y en cierta medida el apóstol Pablo, cuando llegó a una ciudad griega, dijo: yo les hablo del Dios no conocido. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas iglesias, hay muchos templos y hay muchos grupos, Dios y especialmente el Señor Jesucristo es desconocido aún por su pueblo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las escrituras que dan testimonio acerca del Señor Jesús. Entonces recuerde, no podemos adorar a un Dios que no conocemos. ¿Cuál es el reto? Que conozcamos más al Señor Jesucristo. Que conozcamos más quién es el Señor Jesucristo, su humanidad, su deidad, su eternidad, su justicia, su rectitud, su poder, su obra en la cruz. Es importante que conozcamos al Señor Jesús. Entonces, precisamente el propósito de esta enseñanza es que conozcamos a Cristo, cada día lo conozcamos y aprendamos más de Él. Entonces, también este yo soy de Jesús, estos 7 yo soy de Jesús hablan de su autoridad. ¿Por qué de su autoridad? Porque no es otro el que dice yo soy, sino es Jesús mismo que dice yo soy. No es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro u otro de los discípulos, sino que él mismo se expresa diciendo que él es. Entonces, cuando él dice que él es, que es el yo soy, está hablando de la autoridad porque viene de él esta expresión. Entonces, recapitulando, el yo soy de Jesús o los 7 yo soy de Jesús hablan de su deidad, de su eternidad, de su identidad y también de su autoridad. Muy bien, después de esta parte introductoria, miremos entonces el primer yo soy según San Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Qué encontramos en San Juan capítulo 10, versículo 9? La palabra del Señor
el Señor mismo, Jesucristo, nos dice de la siguiente manera: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta. Diga conmigo, Jesucristo es la puerta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Ahora, esta figura literaria respecto a Él precisamente habla de acceso. Una puerta es un acceso, es una entrada, ¿cierto que sí? Y esa puerta nos da acceso. Entonces, en primer lugar, Jesucristo es la puerta a la salvación. ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. Hay solo una puerta de salvación. Recuerde que en el arca de Noé había solo una puerta, que en sí era una ventana, pero era el acceso, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios cerró ese acceso. Es decir, llegó el momento en que todos podían entrar, en este caso Noé y su familia y todos estos animales que entraron, pero llegó un momento en que Dios cerró el acceso, ¿cierto que sí? Hoy la puerta está abierta, la puerta es el Señor Jesucristo. Si usted reconoce que necesita la salvación, la puerta está abierta. Es decir, Jesucristo lo recibe con los brazos abiertos, porque Él es la puerta de salvación. Pero es importante entender que dice que no es que es una puerta, sino que es la puerta. ¿Qué diferencia hay? Es que la única puerta de salvación es el Señor Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el Señor Jesucristo somos salvos. En ningún otro hay salvación. Qué importante es entender esto. Es la puerta de salvación. Cristo es esa puerta de salvación exclusiva. Cierto que sí, no hay muchos salvadores, o algunos lo pretenden ser, pero solo hay un Salvador según Dios. Por eso Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque ningún otro, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué textos tan hermosos que tenemos que tenerlos muy en cuenta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo es el acceso, es la puerta a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Pero en segundo lugar, Jesucristo es la puerta a la abundancia. Por eso estamos en San Juan capítulo 10, y en ese texto nos dice que el que entra por esa puerta encontrará pastos. Cierto que sí, aquí nos está hablando, dice que hallará pastos, es decir, que en el Señor tenemos alimento abundante. Es decir, que en el Señor tenemos abundancia, tenemos una plenitud maravillosa. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el Señor Jesucristo nuestra alma es alimentada, es nutrida. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos abundancia, alimento espiritual abundante, plenitud, es decir, que hallamos pastos. Pero en tercer lugar, es una puerta de protección. Recuerda que Jesucristo dijo, San Juan 10:9, yo soy la puerta. Entonces, en tercer lugar, es la puerta de protección. Resulta que cuando los pastores reunían el rebaño en las noches, en un redil, o sea, en un lugar donde lo guardaban, el pastor se hacía en la puerta. ¿Qué quiere decir? Que el pastor hacía de puerta. Y cuando ya llegaba la noche, el pastor se acostaba ahí en donde estaba la puerta. ¿Esto qué implicaba? Que si venía una fiera, ¿a quién encontraba en la puerta? Si venía un ladrón, ¿a quién encontraba en la puerta? Si venía algún peligro, ¿a quién encontraba en la puerta? Entonces Jesucristo es la puerta de protección para nosotros, porque Él nos ha traído a su redil, a su rebaño, pero Él no permite que venga el enemigo y nos destruya, porque Él está en la puerta para defendernos. Qué maravilloso, ¿cierto que sí? Entonces Jesucristo es la puerta de protección. Por eso dice que es la puerta de las ovejas. Por Él entran las ovejas, pero cuando las ovejas entran, son protegidas por Él. Le tengo buenas noticias. Satanás no le podrá destruir, porque Cristo está a la puerta cuidando de usted.
y de mí y de todos los cristianos. Pero el Señor también es la puerta de comunión. Es importante entender lo siguiente: ¿para qué el Señor reunió las ovejas en el redil? ¿Para qué? Para que las ovejas estén en armonía, ¿cierto que sí? No para que las ovejas estén mordiéndose o golpeándose, ¿cierto que sí? Ustedes sabían que a veces las ovejas golpean a las otras con su cabeza, también se empujan unas a otras, cuando está tomando agua una oveja tranquila, la otra llega a tomarse el agua, si está comiendo pasto tranquilo llega la otra y la empuja, y dice: el pasto es exclusivo mío, ¿cierto? Porque ¿cuántos han notado que entre humanos hay rocecitos a veces? En la casa a veces hay problemas, en las iglesias, sí, a veces, ¿cierto? Pero el Señor nos ha llamado no para que estemos en conflicto, sino que Él nos ha llamado para ser el pastor y estemos en comunión. ¿Cierto que sí? Es la puerta de la comunión. Porque no nos llamó para que estemos en conflictos, sino para que estemos en comunión. Y por eso dice la palabra que el Señor media entre oveja y oveja. ¿Qué quiere decir? A veces usted se queja de un cristiano que se porta mal con usted, y entonces el Señor hace como hacen los padres, ¿cierto? Cuando un niño se queja del hermanito, se vive quejando, pero ese niño también se porta mal. ¿Qué hace el papá con ambos niños? Los corrige a ambos, porque Él es el Padre de ambos, ¿cierto que sí? Y así el Señor es el Señor de todos nosotros, y Él nos ayuda a que estemos en armonía, y si tiene que corregir ciertas cosas, nos va a ayudar a que nos corrijamos, porque Él quiere que seamos un cuerpo, un rebaño, y estemos en comunión. Entonces Jesucristo es la puerta, ¿cierto que sí? Es el primer yo soy que observamos del Señor Jesucristo. Él es la puerta. Pero hay un segundo yo soy, que es, Él dice: yo soy la vid verdadera. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces Jesucristo es la vid verdadera, y esta figura es la figura de una planta de uva y sus ramas, ¿cierto que sí? Pero esta figura de la vid verdadera habla de varias cosas, principalmente de dos cosas. Lo primero que habla esta figura respecto al Señor, yo soy la vid verdadera, es que Él es la fuente de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Dice que está la vid y están los pámpanos, o sea, las ramas, y dice que las ramas que permanecen en Él tienen vida, ¿cierto que sí? Veamos algunos versículos. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Es decir, el pámpano, la rama, tiene que estar conectada con la planta que es la vid. ¿Estamos de acuerdo? Y si la rama permanece conectada a la planta, tiene vida. Si no está conectada a la planta, no tiene vida. Esto lo explico de la siguiente forma. Usted sabe que la sangre lleva vida a todas las partes del cuerpo. ¿Cuántos sabían esto? La sangre lleva oxígeno, la sangre lleva nutrientes, la sangre lleva vida a todas las partes del cuerpo. Por eso, cuando a una parte del cuerpo no le llega sangre, ¿qué pasa? Se muere, ¿cierto? Como le sucede a las personas que un carro les ha pisado un pie, ¿cierto? Y resulta que las venas, los vasitos, todo esto ha quedado inoperante, no puede pasar la sangre, esa parte del cuerpo se muere. ¿Y qué tienen que hacerla? Cortarla, porque peligra la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que llegar sangre para que haya la vida. De la misma manera, nosotros, para que tengamos vida, tenemos que estar conectados al Señor Jesucristo, para que la vida de Cristo fluya a nosotros, para que la vida de Cristo nos dé de esa vida de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? O sea que es indispensable tener comunión con Cristo para que la vida de Cristo fluya a nosotros.
Es decir, tenemos que estar unidos estrechamente al Señor Jesucristo. Y de esa manera, al estar unidos estrechamente con Él, viene la vida. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener mi fe en Él. Cierto, tengo que tener mi fe en Él, tengo que amarlo a Él, tengo que buscarlo a Él, tengo que adorarlo a Él, tengo que seguirlo a Él, tengo que obedecerlo a Él, tengo que llevar una vida de cercanía con Él, y mientras yo esté en comunión con Él, tendré la vida de Dios. Fluirá la vida de Dios, no estaré muerto, sino que estaré vivo porque Él me da la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante, es importantísimo, digo más bien que importante, importantísimo, estar en una comunión perfecta con el Señor Jesucristo, porque de Él viene la vida de Dios para nosotros. Pero hemos visto el versículo 4, nos dice que como el pámpano que no permanece, no puede llevar fruto, así nosotros si no permanecemos en él. Versículo 4, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, la vid significa, la vid verdadera es que Él nos da vida, pero en segundo lugar, a través de estar conectados con Él, podemos dar fruto. ¿Podemos dar qué? Fruto. Si no estamos conectados a Cristo, no podemos dar fruto. Y esto es muy importante. Esto es más que una religión, es una vida con Cristo. Y cuando estoy conectado con Cristo, puedo cambiar la vida que era antigua en esa vida nueva. Hay personas que luchan por cambiar sus hábitos, sus costumbres, sus comportamientos y no pueden. ¿Por qué? Porque no están conectados con Cristo. Pero si usted quiere cambiar y yo quiero cambiar, quizá hay áreas en nuestra vida que se nos dificulta cambiar, pecados que se dificultan abandonar. ¿Qué necesitamos? Estar conectados con Cristo. Llenarnos de Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, y entonces su vida va a fluir y vamos a dar fruto. Es decir, vamos a tener cambios de vida, vamos a comportarnos de una manera que agrada a Dios. Pero sin Cristo es imposible. Es decir, sin Cristo no hay cristianismo. Algunos pretenden un cristianismo sin Cristo. Es decir, necesitamos a Cristo para que Él obre en nosotros y podamos dar buen fruto. No se trata de una religión, de cambiar de una a otra. Se trata de estar conectados con Cristo, de recibir la vida de Cristo, de tener esa realidad de Cristo, y esto va a producir cambios de vida, es decir, frutos de arrepentimiento, cambios de vida. ¿Cuántos necesitamos cambiar más? Es decir, necesitamos más del Señor Jesucristo. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos mejorar en muchas áreas de nuestra vida? Eso está bien, pero recuerde que es solo a través del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llenarnos del Señor Jesucristo, amarlo, conocerlo, servirlo, honrarlo y dejar que Él transforme nuestras vidas. Pero también la palabra es muy clara, la Biblia es muy clara. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Mire qué declaración tan tremendamente solemne y tan seria declaración que el Señor dice, que el que no permanece en Él será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. O sea, que el que no está en esa vida de Cristo, el que no está conectado con Cristo, el que no vive esa fe de Cristo, esa experiencia con Cristo, esa realidad, y tiene esa vida de Cristo, sencillamente se secará. Y no solo se secará, sino que lo echarán en el fuego. Es decir, no se trata de una religión, se trata de tener la vida de Cristo en nosotros para que fluya esa vida y haya ese fruto. ¿Cuántos me están escuchando? Mire Mateo capítulo 3, versículo 10. Esto es muy fuerte lo que dice la palabra de Dios. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que haya un cambio de vida, es decir, que ese es el fruto, que cada vez más somos diferentes, cada vez más abandonamos lo malo. Un cristiano se caracteriza porque ha dejado la maldad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se habla de cristianos que viven todavía en sus vicios, que viven todavía en sus odios, amarguras y todas estas cosas, uno dice, ¿qué cristianismo es ese? Y es que es en realidad así. Porque el Cristo vivo cambia nuestras vidas, pero se espera fruto. Oiga bien esto. Y aquí dice que cuando no estamos conectados con Cristo, nos secamos y dice que son echados en el fuego. Pero también este texto paralelo dice que el hacha está puesta sobre todo árbol. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista vino predicando el mensaje del arrepentimiento, dice que algunos líderes religiosos fariseos vinieron a ser bautizados por él. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Qué les dijo Juan a ellos? ¿Qué les dijo? Sí, les dijo así, les dijo, generación de víboras, ¿cierto? ¿Pensáis que escaparéis del fuego? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Era malo que ellos vinieran a bautizarse? ¿Es malo que vinieran al arrepentimiento? Pero ¿qué era en sí lo que él les está diciendo? Es que ellos venían a bautizarse solo para librarse del castigo, pero no querían cambiar. ¿Cuántos me están escuchando? Porque culebra es culebra siempre. Víbora es víbora todo siempre. Pero cuando la víbora ve que hay fuego, ¿qué hace cuando hay fuego? ¿Qué hace una serpiente? Huye. ¿Por qué? Porque se va a quemar. Entonces lo que les está diciendo Juan el Bautista a ellos es esto: ustedes vienen para que yo los sumerja en el agua, ¿cierto? Pero no quieren cambiar. Y lo que yo siempre he dicho, alguien que se va a bautizar tiene que haberse arrepentido antes, tiene que haber cambiado. Porque como yo he explicado, cuando usted bautiza a uno que no se ha arrepentido, primero es un pecador seco y luego va a ser solo un pecador mojado, pero seguirá siendo el pecador. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos dicen, me voy a bautizar para que se me quiten todos los pecados. No, el bautismo no quita los pecados. Lo que quita nuestros pecados es la poderosa sangre de Cristo mediante el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nuestra vida cambie de verdad, ¿cierto? Pero a través de la conversión a Cristo, de estar unidos con Cristo. Y sabe una cosa, cuando nosotros creemos en Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas. ¿Cierto? Eso se llama el nuevo nacimiento. Y el Señor cambia nuestra forma de ser. Ahora amamos lo santo, lo bueno, lo recto. Ahora queremos agradar a Dios y ahora vivimos diferente. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado la naturaleza divina. Amamos la santidad, queremos lo recto, porque ahora Dios ha puesto en nosotros la nueva vida. ¿Cierto que sí? De eso se trata el cristianismo. Entonces entendamos esto: si estamos unidos con Cristo, vamos a tener vida, vamos a dar fruto. Pero ojo, que usted y yo estemos seguros de que estamos conectados a Cristo, porque si no estamos en Cristo, solo estamos en una religión y quizá nuestra vida no ha cambiado. Pero ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Y si estás luchando con la maldad en tu corazón, aun siendo un cristiano, busca al Señor Jesucristo, conoce al Señor Jesucristo. Dile: Señor, libértame, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Pero que todos reconozcamos que sin Cristo nada podemos hacer. Por eso el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él no hay nada. Ojo con esto. Alguien mandó un libro hace unos años que dijo, el libro decía, fuera de Jesucristo todo es carroña. Y un libro muy fuerte. Es decir, que tantas religiones que se inventa la gente. Estos días, pues para contextualizar el mensaje, se nombró en el Ministerio del Interior el representante de asuntos de la Oficina de Asuntos Religiosos, un hombre que dice que es rabino. ¿Cuántos se dieron cuenta de la noticia? Pero no es ni judío. Es un judío de Bogotá, bueno, en primer lugar, cierto que sí, usan los atuendos de rabino, pero compró en $150 un certificado de rabino.
¿Cierto que sí? No lo aceptan las comunidades judías, no lo aceptan las comunidades cristianas. Es decir, odia a Israel, ataca a Israel. Es un falso rabino, ¿cierto? Es que se creó su propia religión. Y salió el periodista Sánchez Cristo diciendo, este hombre creó su propia religión. Y yo decía, es verdad, ¿cuántos crean su propia religión? Sin Cristo todo es religión, con Cristo hay salvación. Diga gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Amén. Necesitamos a Cristo Jesús. Cierto que sí, que hoy nosotros le digamos, Señor Jesús, yo te necesito, sálvame, yo necesito la vida, porque Él es la vid verdadera. Pero también Jesucristo, entonces hemos visto dos. Primero, yo soy la puerta. Segundo, yo soy la vid verdadera. Tercero, Él dice, yo soy el camino. ¿Y esto dónde está? En San Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, Jesucristo es el camino. ¿Cierto que sí? Entonces es importante en qué contexto el Señor dice esto, y es en el contexto de la pregunta de un discípulo despistado, diría yo. Dice el versículo 5, le dijo Tomás, Juan 14:5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? O sea que Tomás era un discípulo despistado. Le dice al propio maestro, nosotros no sabemos ni para dónde va usted. ¿Cómo vamos a saber el camino? Imagínese, todo el tiempo discipulándolo el Señor, y le dice al Señor, es que no sabemos ni para dónde va usted, ni sabemos el camino. Pero ahí es donde el Señor empieza a colocar esos acentos verdaderos y esas doctrinas fundamentales, donde entonces el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que le está diciendo el Señor, Tomás, ¿no se ha dado cuenta que yo soy el camino? Es decir, Jesucristo no dice que nos muestra el camino como alguien que va a mostrar un terreno, una finca, y dice, ven, yo le muestro por dónde es, o va a una selva y le dice, yo le digo por dónde es. Jesucristo no nos muestra el camino, Jesucristo es el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que seguirlo a Él, tengo que tenerlo a Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él, porque Él no me muestra el camino, sino que Él es el camino. Pero quizá como Tomás, un discípulo despistado, hayan muchos cristianos, entre comillas, despistados, porque no saben que el camino es el Señor Jesucristo, que necesitan llenarse de Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, seguir con Él, porque Él es el camino. Leí una ilustración de unos europeos que iban por la selva amazónica, y entonces un indígena los iba guiando, ¿cierto? Habían muchos peligros, en las selvas hay muchos peligros. Entonces los que estaban en la excursión se asustaron porque no veían la salida en la selva, no veían camino, no veían cómo iban a salir de esa manigua, y entonces le dicen al guía, ¿y usted sabe cuál es el camino? Entonces el indígena le dice, yo soy el camino, síganme y estarán a salvo. El Señor Jesucristo nos dice, Él es el camino. Si caminamos con Él, llegaremos a puerto seguro. No, pero diga gloria a Dios. Es decir, que usted necesita a Cristo, porque Él es el camino. No nos muestra solamente el camino, sino que Él es el camino. Entonces es importante entender esta verdad. ¿Cierto que sí? ¿Cómo podemos conocer el camino a Dios? Algunos inventan muchos caminos, y recuerdo que yo les he contado este caso que me pasó en un hospital en Bogotá hace años evangelizando, cuando en un pasillo en un pasillo del hospital hay alguien orando por una persona, y entonces él dice orando, dice, en el nombre de Jesús y de mamá Regina. Es tremendo. Oró por la persona cayó al piso,
cayó al piso, pero dijo en el nombre de Jesús y de mamá Regina. No es en el nombre de Jesús y de mamá Regina. El camino es el Señor Jesucristo. Sin ningún otro nombre, sin ningún otro personaje. La pregunta es, ¿tienes a Cristo? ¿Te has inventado un camino propio tú? ¿Te has inventado una religión? ¿Te has inventado, como algunos dicen, es que yo creo en Dios, pero a mi manera? ¿Cuántos de los que están aquí lo han dicho? Tienes que arrepentirte porque tu religión no te sirve, tus ideas no te sirven. El único camino se llama el Señor Jesucristo. Y que esto sea para todos nosotros, que nosotros entendamos que el Señor es Jesucristo, es el camino a Dios. Conociendo a Cristo, creyendo en Él, viviendo para Él y amándolo a Él y obedeciéndolo a Él, llegamos al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por Él. Entonces es el tercer yo soy de Jesús. El primer yo soy es yo soy la puerta. Segundo, yo soy la vid verdadera. Tercero, yo soy el camino. Pero en cuarto lugar, Él dice, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Por favor, dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de vida. Entonces, ¿qué implica esta verdad? Que el Señor, vuelve a recalcar, es el que nos da vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Tremendo. Entonces dice en el versículo, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré para vida del mundo. Es decir, ¿qué significa yo soy el pan de vida? Significa, como ya lo hemos dicho en momentos anteriores, que Jesucristo es el que nos da vida. Nos da la vida de Dios. Nos da la vida eterna. Por eso el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir comer de Cristo? Es creer en Cristo, amar a Cristo, recibir a Cristo, caminar con Cristo, disfrutar de Cristo. Dice que el que come de ese pan vivirá para siempre. O sea que tendremos vida eterna. ¿Cierto que sí? Entonces Jesucristo es la vida eterna, nos da la vida eterna. Por eso dice que Él es el pan de vida. Y vuelve a recalcar la idea de que solo en Cristo tenemos vida. ¿Cierto que sí? Vida eterna, la vida de Dios. Es decir, a través de Cristo, la fe en Él, amarlo a Él, tenemos vida eterna. ¿Cuántos queremos tener vida eterna? Amén. En Cristo la tenemos. Nadie más puede decir eso. Solo Él es el pan que nos da vida eterna. Pero en segundo lugar, entonces, ¿qué significa pan de vida? Primero, vuelvo a recalcar que es el que nos da la vida eterna. El que comiere de Él vivirá para siempre, dice el versículo 21. Pero también que Él es el alimento que nutre nuestra alma. ¿Quién es el que nutre nuestra alma? El Señor Jesucristo. Había un coro antiguo que decía, Él es la vida de mi alma, mi Cristo, Jesucristo, es la vida de mi alma, es Jesús, mi Salvador, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Él es la vida de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? El que come de Él tendrá la vida eterna, pero es el que nutre nuestra alma. ¿Qué quiere decir que nutre nuestra alma? Primero, el que sacia el alma. La gente quiere saciarse en los vicios, en los deportes, en el dinero, en las adquisiciones, en una nueva conquista amorosa. Tantas cosas que no llenan el corazón. ¿Sí me hago entender? Por eso la gente entre más logra cosas,
se siente más vacío. Es decir, entre más alcanza sus metas y las logra, dice, pero eso era todo, ya logré esta casa, ya logré comprar este carro, ya logré hacer este negocio, ya logré tener 3 empresas, pero sigue con el vacío porque nada llena el corazón sino el Señor Jesucristo. Él es el que nutre el alma. Hay muchas personas con hambre en su alma, desnutridos en su alma, débiles, y están buscando un alimento, y lo que están haciendo es como pasa en ciertos lugares, buscando alimento, buscando comida en la basura. Los indigentes buscan aún un mendrugo de pan en la basura, ¿cierto que sí? Pero tú no eres un indigente, tú eres un hijo de Dios, y en Cristo tienes abundancia para tu alma. ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Es la vida de nuestra alma. Llenémonos de Cristo, amemos a Cristo, y Él nutrirá nuestra alma. O con eso, hay cristianos deprimidos, hay cristianos que se suicidan, hay cristianos aburridos. No vaya a levantar la mano. Hay cristianos desesperados. ¿Por qué? Porque es un cristianismo sin Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Han colocado sustitutos para Cristo, quizá un excelente predicador, y dice, si no lo puedo oír, me siento vacío. Quizá un grupo de alabanza, si no los escucho a ellos, me siento vacío. Quizá tantas cosas. Lo que tú necesitas es llenarte del Señor Jesucristo, y Él nutrirá tu alma. Digan gloria a Dios, digamos amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso es indispensable el Señor Jesucristo en nuestras vidas y en su iglesia. La iglesia tiene que ser más cristocéntrica. La iglesia tiene que mirar más hacia el Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Necesitamos urgentemente a Jesucristo. Entonces, en quinto lugar, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 8, verso 12. Dice el Señor Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Este mundo vive en una absoluta oscuridad, oscuridad moral, oscuridad espiritual, una deprimente oscuridad, una penosa oscuridad, pero ante todo una peligrosa oscuridad. El mundo está en tinieblas. ¿Están de acuerdo? ¿Quiere verlo? Sencillamente mire los medios de comunicación. ¿Quiere verlo? Mire lo que pasa a su alrededor, en su barrio, donde usted trabaja. Cierto que sí, cuando usted va por las calles, el mundo está en oscuridad, pero Jesucristo es la luz de este mundo. Tú necesitas la luz, yo necesito la luz, pero la luz no está en los gurús de la India. Cierto que sí, no está en los filósofos modernos o antiguos. La luz no está en experiencias metafísicas extrañas. La luz es Jesucristo. Él dice que yo soy la luz del mundo. Tu vida está oscura de tal manera que te vives tropezando, porque cuando uno está en una habitación oscura, imagínense que aquí está oscuro, ¿qué me pasaría en 3 segundos si camino hacia allá? Ni me cuenten. ¿Cierto que sí? La persona no ve peligros, la persona no ve sencillamente va a oscuras, ¿cierto? Porque anda en tinieblas. Pero Jesucristo dice que el que está en Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es el que nos alumbra el camino? Jesucristo. Y mire que todo esto se centra en Él.
No en la religión evangélica, ni en los judíos, ni en los ortodoxos, ni en las denominaciones, ni en los neopentecostales, ni en los bautistas, ni en los ultraortodoxos, sino que la luz se llama Jesús. Tú necesitas a Cristo. Corre al Señor Jesucristo y dile: Señor, dame de ti, ilumina mi vida, quita toda oscuridad. Jesús es la luz verdadera, según nos dice Juan 1:9. Por favor, miremos la palabra. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mire el versículo tan poderoso: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gloria a Dios por esto. Cierto que sí, Jesús quita la oscuridad de nuestra vida. Él alumbra nuestro camino. Él nos libra del pecado, del mundo, de Satanás. Él es la luz que necesitamos nosotros. ¿Cierto que sí? Debemos seguirle para no andar en tinieblas, porque andar en tinieblas es peligroso. La versión de la palabra dice que el que le sigue no andará en tinieblas. Y veamos Juan 12:35. Por favor, miremos un poquito Juan 12:35. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús le dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tremenda parte. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué pasa con el que anda en tinieblas? No sabe a dónde va. Y la versión PDT dice: no sabe por dónde va. El que anda en tinieblas no sabe por dónde va, no sabe a dónde va tampoco. Esto nos implica que las tinieblas son peligrosas. ¿Usted sabía que las tinieblas son peligrosas? Por eso cuando usted va a entrar por un callejón oscuro le dicen: cuidado, porque allá atracan. Pero no es donde hay bastante luz. ¿Dónde atracan? Donde es oscuro. ¿Dónde hacen el mal? En medio de la oscuridad. Oiga, escuche esto: las tinieblas son peligrosas. ¿A usted todavía le gusta andar en lugares oscuros? ¿Le gusta andar en lugares dudosos? Hay lugares que son muy oscuros y dudosos que no debe usted andar allí. No debe estar dando vueltas por los prostíbulos, no puede estar dando vueltas por los bares, no puede estar dando vueltas por todos esos lugares, porque son lugares de verdad peligrosos. Un hombre mayor tenía 90 años y fue a un lugar de prostitución. Y estando en el pecado, murió de un paro cardíaco. ¿Qué le parece? En las tinieblas se encontró la muerte. No juegues con fuego. El que camina en tinieblas está en caminos peligrosos. Y no diga: ay, Dios me ama, Dios me va a guardar, yo soy un de esos consentidos de Dios. Dios no tiene consentidos. Dios tiene hijos muy amados, pero el que no quiere ser hijo, pues eso ya es un problema. El que quiera andar en tinieblas, que ande en tinieblas, pero que sepa que andar en tinieblas es peligroso. Estás andando en tinieblas, estás en peligro. Nadie se ha dado cuenta. Quizá tú dices: no me ha pasado nada. Quizá tú dices: pero tarde que temprano el que anda en tinieblas se tropieza y puede caer a un abismo. Necesitas y necesito a Cristo para que Él alumbre mi vida y no andemos en tinieblas. Y entonces, al andar en la luz vamos a ser protegidos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque nos mostrará los peligros. Bendito el nombre del Señor. Entonces es importante que cuando andamos en tinieblas nosotros no vemos nuestra propia condición. Vamos a pensar que aquí quedara la luz apagada y yo pretendiera mirarme en el espejo con la luz apagada. ¿Qué voy a ver? Pues nada. Pero si prenden la luz, voy a ver una realidad, ¿cierto?
en el espejo. Ustedes me entienden, ¿cierto? Pero si tuviese la cara sucia, peor, ¿cierto que sí? Porque, uy, ¿qué está pasando? Pero mientras no hay luz, yo no me doy cuenta de que tengo el rostro sucio, la ropa sucia, las manos sucias. Pero cuando viene la luz, me doy cuenta de mi propia realidad. Muchas veces la gente dice, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo voy bien, yo no soy malo, no soy malo. Que le alumbre la luz a ver si no caemos de rodillas y decimos, Señor, me falta bastante. Pero cuando el Señor nos muestra la luz, no es para condenarnos o nos muestra nuestra condición por la luz, no es para condenarnos, sino para que nosotros podamos superar nuestra condición. Porque el Señor vino fue a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Es decir, que Él alumbra nuestra vida, nos muestra nuestra condición, cierto que sí, pero nos da la respuesta para que seamos transformados. Él nos dice, mira, estás mal, estás andando mal, pero si vienes a mí, nos dice Él, yo te perdonaré. Si vienes a mí, yo te quitaré ese pecado. Si vienes a mí, yo te voy a transformar. Pero Él cuando nos alumbra, nos muestra nuestra realidad. ¿A cuánto les ha pasado cuando buscan a Dios y dicen, ay, me falta bastante? Bueno, a mí me ha pasado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace el Señor? Arrepiéntete de esto, cambia esta actitud, ven a mí y yo te libertaré. ¿Cuántos queremos venir a Cristo? ¿Cuántos queremos a Cristo? ¿Cuántos amamos a Cristo? Bendito el nombre de Dios, porque Él es el gran yo soy. Bueno, entonces ahora entramos al sexto, ¿cierto que sí? Al sexto yo soy de Jesús. Y entonces Él lo dice en San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leerlo literalmente en San Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el Señor Jesucristo vuelve a dar énfasis. Jesucristo es el que nos da vida y no nos da muerte, sino nos da vida. ¿Qué cree usted que le da el diablo a los seguidores de Él? ¿Muerte o vida? Muerte, ¿cierto que sí? Pero Jesucristo es vida y no muerte. Jesucristo nos da vida, ¿cierto que sí? El mundo, el pecado, la maldad nos da muerte, pero Jesucristo nos da vida porque Él es la vida. Él es la vida de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, textos paralelos que se llaman así, que hablan del mismo tema en otros pasajes, como en Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en Él mismo. ¿Cierto? Y San Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor nos resucita. ¿Qué quiere decir? Él es la resurrección y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando andábamos en pecado, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué quiere decir muertos? La palabra muerte tiene varios significados, pero entre ellos hay uno, significa separación. Y una de las cosas que es la muerte es que estábamos separados de Dios. Estábamos lejos de Dios. Estábamos ausentes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice que Él nos dio vida con Cristo. ¿Qué quiere decir? Él es la resurrección. O sea, estábamos muertos, lejos de Dios, pero cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida de Dios. Resucitamos. ¿Cuántos hemos resucitado? ¿Cierto? Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de Dios, buscad a Cristo. Es importante esto, por eso es tan importante conocer a Cristo, porque cuando yo entrego mi vida a Cristo, yo resucito. Dejo de estar muerto, ahora estoy vivo. Por eso se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando usted nace de nuevo es cuando usted
reconoce que es pecador, o yo, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que estamos lejos de Dios, reconocemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y venimos ante el Señor y de rodillas le decimos: Señor, yo soy un pecador, yo estoy muerto. Pero yo le ruego, Señor, que me perdone mis pecados y que me dé vida en el Espíritu. Y cuando recibimos a Cristo, resucitamos, porque Él nos da la vida de Dios. Por eso yo les quiero preguntar: ¿cuántos hemos resucitado en Cristo? ¿Cuántos pueden decir ese día cuando recibieron a Cristo y se dieron cuenta que dejaron de ser muertos, ahora están vivos? Eso se llama el nuevo nacimiento, y yo sé que usted es consciente de eso. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está muerto. Usted sencillamente es un evangélico, puede ser, o puede ser un religioso, pero no es un hijo de Dios. Yo no lo estoy condenando y yo no sé quién lo sea o quién no lo sea, pero lo importante es que usted sí lo sepa. ¿Cuántos me están escuchando? No importa que no lo sepan los demás, pero indispensable que usted lo sepa si ha resucitado o no. Yo resucité en Cristo a los 14 años, cuando me di cuenta que era un adolescente malvado, pecador, y aunque iba desde los 5 años, me llevaban a la iglesia, pero a los 14 me arrepentí. Le pedí a Cristo que me salvara y de inmediato mi vida cambió. Desde ese día mi vida fue diferente. Dejé las gruesas palabras, los malos comportamientos, la rebeldía. Tantas cosas perversas quedaron atrás y ahora era una nueva criatura. ¿Estás seguro que has resucitado? Si no estás seguro, hoy dile: Señor, por favor, resucítame, que yo nazca de nuevo. Entonces dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mire que hemos recalcado como 3 veces en los Yo soy de Jesús, que Él es el único que da vida. No se engañe. Quizá usted está pretendiendo que va a tener vida en cualquier grupo, en cualquier denominación, en cualquier religión o en su propia religión, como ya dijimos. No, el único que nos da vida se llama el Señor Jesús. Pregunta: ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Te has entregado a Cristo? ¿Has llegado ante Él y le has dicho: soy un pecador, Señor, perdóneme, Señor, sálveme, deme la vida? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Si no lo has hecho, estás muerto, pero si tú lo haces hoy, Él te va a dar vida para la gloria de Dios. Démosle un aplauso a Él. Amén. Gloria a Dios, a ti la gloria. Amén. Listo, nos queda solo uno, pero no alcanzamos, nos toca la próxima semana. No, sí tenemos que terminar. Nos quedan unos minuticos, pero es que los de tecnología están pendientes. Jesucristo dice el 7º: yo soy de Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Cuántos damos la gloria a Él? Juan 10, 11 y 14 dice el Señor así. Jesucristo dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, es importante entender que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le menciona como pastor 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y la primera mención es como el buen pastor en su muerte. Jesucristo es el buen pastor en su muerte. Cuando murió por nosotros manifestó que es el buen pastor. Segundo, es el gran pastor en su resurrección. Hebreos 13:20, los que les gusta anotar. El gran pastor en su resurrección, Hebreos 13:20, y es el príncipe de los pastores en su segunda venida, Primera de Pedro 5:4. Es el príncipe de los pastores en su segunda venida. Entonces, Jesucristo es el buen pastor en su muerte, el gran pastor en su resurrección y el príncipe de los pastores en su segunda venida. Y todo esto tiene un contenido muy especial que ahorita no lo vamos a mirar, pero sí quiero que hagamos énfasis en Jesucristo como el buen pastor. Ahora, es importante entender que Él es el único que murió por nosotros.
Por eso dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio la vida por ti? ¿Quién dio la vida por mí? ¿Un pastor? ¿Un líder religioso? ¿Una monjita? ¿Una virgen? ¿Un santo? ¿Quién murió por nosotros? El Señor Jesús, porque Él es el verdadero buen pastor. Si a mí me dijeran, muera por la hermana tal, difícilmente lo haría, porque esa hermana es un poquito chismosa y dice, oye, no, ¿cómo va a morir por una hermana así? No puede ser, no, Señor. Y además, si yo muriera por ella no haría nada, ¿cierto que sí? Pero por esa hermana que tiene pelo largo, falda larga y lengua larga, o sea, que es religiosa, es religiosa, pero no salva. Cristo murió por ella para perdonar sus pecados. Cristo murió por ti. Nadie te ama como Él. ¿Cierto que sí? Por eso tienes que amarlo a Él, porque Él te amó primero. Y tienes que decirle, Señor, tú has muerto por mí y me demostraste tu amor muriendo por mí en la cruz. Gracias, Señor, por ese grande amor por mí. ¿Cierto que sí? Porque Él lo demostró muriendo por nosotros. De eso se trata el cristianismo, no de una religión, sino que Jesucristo murió por nosotros. Nadie más murió por ti. Entonces tú tienes que entender que Cristo murió por ti y amarlo, seguirlo, obedecerlo, porque solo Él murió por nosotros. De verdad nos ama, dio su vida por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concluyendo, estamos mirando que Jesús es el buen pastor que dio su vida por nosotros, pero que cuando Jesús es nuestro pastor tenemos muchos beneficios, ¿cierto? Y lo encontramos allí en el Salmo. ¿Cuál es el Salmo del pastor? El Salmo 23. Entonces, el Salmo 23 habla del Señor Jesucristo. Ahí dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Pero podemos decir, Jesucristo es mi pastor, porque Él es Dios también con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. ¿Para cuántos el Señor es su pastor? Entonces, aquí hay unos beneficios cuando Él es nuestro pastor. Dice, algunos dicen, el computador es mi pastor, el teléfono es mi pastor. Entonces dices, el teléfono es mi pastor, todo me faltará. Pero cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Dígalo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea que Él nos provee todo. ¿Usted cree que Dios le provee todo? Entonces, ¿por qué llora tanto? Perdóneme. Dice, ay, Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el Señor es el que le suple todo? Él le suple el cupo para que entren los hijos a la universidad. Él le suple ese buen trabajo. Él le da salud. Él lo bendice. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Usted tiene que confesarlo. Señor, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Cuando el Señor es nuestro pastor, entonces nada nos faltará. Él nos dará descanso, versículo 2. Él nos dará alimento, versículo 2. Él nos dará fortaleza, versículo 3. Él nos dará guianza, versículo 3. Él nos dará seguridad y confianza, versículo 4. Él nos dará aliento, versículo 4 también. Él nos vindicará. Él nos dará asunción, versículo 5. Él nos dará abundancia. Él nos dará el bien y la misericordia, versículo 6. Y Él nos dará vida eterna, versículo 6. Necesitamos urgentemente al Señor Jesucristo.